Como los hermanos ya dijeron, queremos agradecer primeramente a nuestro Señor Jesús por este encuentro, esta comunión entre todos los presentes y agradecemos la presencia de todos. A quienes ya conocimos hace tiempo, a quienes aún estamos conociendo, bienvenidos. Y una vez que prácticamente todos tenemos una vida con el Señor, somos entonces miembros los unos de los otros dentro del cuerpo de Cristo. Y queremos que todos se sientan a gusto. Siempre nos gusta decir que en nuestro medio evitamos y rechazamos todo tipo de tradicionalismo, religiosidad, formalismo. Lo que queremos es vivir de hecho. El cuerpo de Cristo, como la palabra de Dios, nos recomienda. Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es una institución, no es una religión, no es un aglomerado de gente asociada por profesar una misma fe. No solamente eso, la iglesia es más que eso, es orgánica, porque fue producida en un momento muy específico de la historia de la humanidad, que fue la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue el único lugar donde la iglesia fue producida por la muerte de Jesús. La verdad, el mayor interesado en tener su iglesia, vuelvo a decir para muchos incluso, ya es más que conocido, más. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es más que la palabra misma, una asamblea, una congregación de los que fueron llamados por Jesús para formar su pueblo. Eso es muy importante. No en tanto la tradición durante 21 siglos de la historia de la iglesia, a lo largo de todos los siglos, degradó la iglesia de Dios. Y esa degradación está dentro de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Todos tenemos elementos de la degradación de la iglesia. Cargamos conceptos, formas, tradiciones. Cargamos maneras que no condicen con lo que la Biblia dice, más heredamos tradiciones. Heredamos lo que vivimos en nuestra cultura humana, como también en nuestra cultura religiosa. ¿Y yo por qué digo esto? La palabra de Dios es muy interesante. Toda palabra de Dios, ella, la verdad, es profética. Ella habla de cosas que sucedieron durante el periodo en que fue escrito, así también. Hablan de cosas que han de suceder, cosas que vendrían después, en nuestro tiempo, siglo XXI. La palabra de Dios es tan actualizada y correcta, porque la palabra de Dios no tiene factor tiempo que le limite, porque es una palabra que viene del trono de Dios. La palabra es eterna, la Biblia tiene una palabra eterna, por eso de Génesis a Apocalipsis, aunque sea dentro de una consideración fría, puede ser hasta histórica, momentánea tal vez, relacionada al tiempo, más una vez aplicada dentro de la verdad y realidad espiritual, ella es atemporal, porque ella nos alcanza a todos nosotros en todas las eras. Usted sabe, en el momento en el que Jesús vivió en la tierra, 100 años después, 200 años después, 1000 años después, sirvió, 2000 años después, sirvió la Biblia y sirve porque es viva y eficaz. Es la palabra del Dios vivo y verdadero. No es palabra de hombres, es la palabra del propio Dios. Quién sabe, toda la Biblia llevó 1600 años para ser escrita, desde el Pentateuco, que fue escrito por Moisés, hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, escrito por Juan.
1600 años, 40 autores. Eso estábamos viendo la semana pasada. Hasta las hermanas han estudiado esa cuestión. ¿Por qué es importante que sepamos eso? Porque dentro de una explicación tan básica, por ejemplo, tenemos varios libros. A mí me gustan leer libros. El autor más experimentado escribe libros gruesos, otros escriben compendios, mas es para aquel momento, y cuando nosotros leemos más en el futuro, ya pasó el tiempo y no está actualizado. Los libros de matemática de los años 50 servían en los años 50, mas la matemática evolucionó y existen muchas otras cosas, mismo en geografía, física, historia, más la Biblia. Gloria a Dios. La Biblia nunca se desactualiza. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. ¿Y cuál es nuestra referencia como pueblo de Dios? Para ser más específicos, como hijos de Dios. Para ser más específicos, como miembros del cuerpo de Cristo. Para ser más específico aún, como redimidos por la sangre de Cristo. Nuestra única referencia debe ser la palabra de Dios. Nada más. Cualquier otra referencia que se añada a nuestra vida es considerado por la palabra de Dios como levadura. Y la levadura leuda toda la masa. La levadura arruina toda la esencia. Dentro del pueblo de Dios, en la vida cristiana, a lo largo de los siglos, ya en el primer siglo de los apóstoles, ya entraron muchas cosas como levadura y comenzó a degradar la esencia de la palabra. Podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3. Quien lee la Biblia puede acompañar. Gostaria que todos, por favor, vocês tenham a referência na Bíblia, não apenas me escutem, por favor, tá bom? Abram suas Bíblias e acompanhem. Abran sus Biblias, acompañen, si pueden anoten. Me gustaría que tengan una referencia bíblica ahí en físico, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Antes de hablar los versículos, quiero mencionar a ustedes, hermanos. ¿Por qué Pablo escribió 1 Timoteo y 2 Timoteo? Hay 3 libros en la Biblia, escritos por Pablo, que fue 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Esos 3 libros fueron escritos en el final del apóstol Pablo, de su ministerio, y él escribió en un momento bastante crítico de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios. Eso fue en los años 60 después de Cristo. 60, 67. Pablo fue martirizado en el año 67 después de Cristo. Jesús murió en el año 33 después de Cristo. Entonces, si usted va considerando 30 años después, la iglesia ya estaba entrando en degradación. ¿Y qué es degradación? Es toda enseñanza, toda doctrina, toda filosofía humana que está conectado, ligado a la cultura, al modo de vida de las personas, a las naciones, de las religiones que existían en la época. Todo eso se incorporó para dentro de la iglesia de manera muy sutil. Mas es interesante que las personas, ellas, recibieron a Jesús. Ellas entregaron sus vidas a Jesús. Ellos tenían el nuevo nacimiento, mas cargando con todo aquello. Miren, ellos tenían nuevo nacimiento, mas tenían las tradiciones y cultura del pasado, trayendo para dentro de la convivencia en la iglesia, que debería ser solamente lo que el Señor determina en su palabra. Y la historia se repite. Nosotros no huimos de eso. Podemos ver, Timoteo ahí fue enviado por Pablo a una de las iglesias más complicadas de la época, la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso
Es una iglesia en la región de Grecia compuesta por personas altamente intelectuales, personas que conocían mucho la cultura, mucho del arte, personas que tenían un conocimiento humano elevadísimo. ¿Y qué sucede? Dentro de la iglesia en Éfeso, la degradación era en base a que se traían estas enseñanzas fuera de la palabra de Dios, que se traían para dentro de la convivencia del pueblo de Dios. Ahí Pablo envía a Timoteo para poder ayudarlos a vivir, no de esa manera, para que no entren en degradación. Ustedes saben, hermanos, todos traímos comida aquí. Gracias a Dios, de aquí a poco vamos a tener un banquete. Agradecemos a todos los que trajeron. Mas ustedes saben de que hay cosas que si usted no coloca en la heladera, va a fermentarse, va a arruinarse, y ahí al comer, uno se va a enfermar. Mas usted preparó al comienzo no para que se enfermen los demás. Preparó con mucho cuidado. Más en el trayecto, en el clima, entró otro elemento que usted no quería. Que usted no quería tal vez. Y no tenía nada que ver con lo que usted preparó espiritualmente. No se huye de eso, porque el Señor Jesús preparó lo que Dios preparó para nosotros en su palabra. Es algo puro. La palabra es pura, 100% pura. Sale del trono, de la fuente. Mas cuando llega hasta el hombre, pasa por muchos canales. Y si esos canales no son limpios, puros, va a llegar al final, al destino final, como algo contaminado. Eso digo con respecto a todos nosotros que estamos aquí. No al hecho de que, yo hablo la palabra de Dios y todo bien. La cuestión es, ¿mi canal está limpio para transmitir la palabra de Dios? La hora en la que pasa por mí la palabra y llega hasta la persona, ¿cómo llega hasta la persona? Yo aprendí las lecciones y principios que la Biblia determina para que cuando llegue en la boca, llegue tan puro como cuando llegó a mí. Esa es una preocupación que el apóstol Pablo ya tenía desde aquella época. El primer siglo de la época, que debería ser una iglesia, miren, 30 años después de que Jesús había muerto y resucitado. La iglesia establecida en Jerusalén. Inmediatamente, tantas cosas maravillosas sucedieron. Mas ustedes saben, porque después de algunos años, varios fariseos, saduceos que pertenecían a la religión judaica, se convertían, mas la Biblia es muy preciosa. Ella habla y deja detalles. La palabra de Dios no huye de los detalles. Y dice, muchos celosos de la ley se entregaban al Señor, mas aún seguían siendo celosos de la ley. Yo me pregunto, Jesús vino a cumplir la ley y después que cumplió la ley, Él determina que la ley continúe o termina la ley y comienza la gracia. La ley termina y comienza la gracia en la cruz. No existe más ley. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede cumplir la ley. Mas Jesús, como hombre y Dios al mismo tiempo, Él vino a cumplir toda la ley por nosotros para poder cerrar esta era de la ley e introducir una nueva etapa, que es la etapa de la gracia. Y la gracia no exige de usted ni de mí que hagamos algo para Dios, porque en Cristo Jesús todo ya fue hecho. Mas los judíos se convertían a Jesús. No en tanto, traían consigo sus prácticas de la ley. Y la iglesia en Jerusalén, en tan poco tiempo, ya se degrada. ¿Por qué? Porque comienzan a salir discutiendo, diciendo, además de creer en Jesús, necesitan circuncidarse para que sean salvos. Jesús no había determinado eso. Entonces perciban, no podemos ser tan simplistas
y tan superficiales para decir, ah, creí en Jesús, qué maravilla. Mas la cuestión es, yo creí en Jesús, más ¿qué cargo aún para dentro de la convivencia en la iglesia? Que debe ser santa y solo de Dios. ¿Entendieron? Ahora sí, Timoteo enviado a Éfeso, Tito enviado para Creta. ¿Qué había que hacer? Ayudar a los líderes de la iglesia. Yo he registrado así. Líder de la iglesia. Necesita ser ayudado. Muchos dicen, no, no puede ser tocado, no puede ser tocado, más necesita ser ayudado. Infelizmente, hoy se trata ese asunto de no tocar en el ungido de Dios, no tocar en el ungido de Dios. Mas eso es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo dice claramente, si existe denuncia contra algún presbítero que sea con testimonio de 2 o 3, nadie es infalible. Alguien que diga que es infalible y que diga, quien toque en mí, toque en Dios, entonces está pecando. Todos nosotros podemos cometer errores. ¿Y quién va a ayudarnos a poder avanzar? Son los miembros del cuerpo de Cristo. Yo necesito de usted, usted necesita de mí. El hecho de estar hablando yo aquí no quiere decir que soy mejor que alguien. No, todos tenemos fallas, errores y tenemos también virtudes. Por las virtudes, alabado sea el Señor. Mas por las fallas, todos debemos reconocer, necesitamos ser ayudados. Podría, como buen padre de familia, dentro de la educación que tuve. Yo soy brasilero nacido. Si usted pregunta aquí cómo es mi corazón, es verde amarillo, aunque tenga cara de chino. Yo tengo costumbres chinas, mas de acuerdo con los hábitos chinos, no es admisible. Hijo e hija levantar voz en contra del padre. Levanta la voz contra el padre, es llevado, la verdad. Yo creo que eso es el mínimo que debe acontecer más. Y no solo en la cultura china. Es una cuestión de educación. Respetar lo que padre y madre dice, honrar padre y madre para que sean prolongados nuestros días. Y honrar padre y madre es honrar a Dios porque ese es nuestro origen. Entonces, muy bien. Miren, Débora, que es mi hija, que es más joven, y me dice, papá, está cerrado. Yo le puedo decir, sabes, tú no puedes decir nada porque yo soy tu padre, más alabado sea Dios, que aprendimos con la palabra. Aprendemos con la palabra y es para practicar, no para solamente oír más. Le digo, hija, sabes, gracias por ayudarme. Yo no había visto que yo estaba errando en este asunto, gracias. Entonces tenemos que ser humildes para recibir ayuda, recibir también, incluso reprensión, exhortación de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia no consigue ser edificada? Porque estamos mucho ahí, hablando y no somos humildes para decir, Señor, yo necesito de todos los hermanos. A veces no veo lo que los hermanos ven. Tenemos que aprender a humillarnos y decir, hermano, muchas gracias por la ayuda. Gracias por librarme de cometer este error. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso tiene que ver totalmente con la naturaleza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la vida de Dios, que necesita reinar en nuestro medio. Tito y Timoteo fueron esas personas para ayudar a la iglesia ya. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí podemos ver que la iglesia
¿Es la casa de quién? Del Dios vivo. La iglesia tiene dueño. La iglesia tiene dueño. La iglesia tiene cabeza y esa cabeza es el Dios vivo. Esa cabeza es Cristo. Si es la casa del Dios vivo. Pablo dice, yo voy a orientarte, Timoteo, para que tú seas consciente de cómo debes proceder en la casa de Dios. En otras palabras, no es de cualquier manera. No es mi casa, le dice Pablo, es la casa de Dios. Por un lado, sí es mi casa. Más que todo, es la casa de Dios. A veces les decimos a los hijos así, en cuanto estés en mi casa, bajo mi techo, existen reglas. Después de que salgas de casa, tú vas a tener tus reglas en tu casa. ¿Es así o no? Y eso debe ser así. En cuanto vivamos bajo el techo de los padres, existen reglas. Después de que sale de la casa de los padres, ahí en su propia casa, ahí va a tener sus propias reglas. La casa de Dios tiene sus reglas, tiene su procedimiento. Pablo dejó muy claro para Timoteo, tú tienes que estar consciente de cómo proceder en la casa de Dios, para ayudar a la iglesia donde estás, para que proceda también conforme. Debe procederse a la casa, en la casa de Dios, conforme a lo que Dios manda, que es la columna y baluarte de la verdad. Lo que debe reinar en la iglesia debe ser la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la iglesia es el hogar de Cristo como la verdad. La iglesia, que es la casa de Dios, ahí solo Cristo necesita ser exaltado. Por eso, alabo a Dios porque los cánticos que cantamos hoy mostraron de que el nombre para ser exaltado en la iglesia es únicamente el nombre de Cristo. Señal de degradación de la iglesia es cuando otros nombres pasan a ser exaltados, comienzan a ser exaltados o considerados, sean nombres de siervos de Dios o de incluso los llamados ministros de Dios. Eso es señal clara de degradación. Porque en el momento en el cual usted, miren, puede ser muy bonito, mas si usted percibe de que en la iglesia donde está, en cierto ministerio, cierta persona está siendo exaltado, usted puede percibir que es señal de degradación. Porque en la Biblia no hay ministerio ninguno que sea exaltado, mismo de los apóstoles, solamente el ministerio de Cristo. Yo alabo a Dios, porque dentro de la realidad que vivimos, buscamos combatir eso muy en serio en nuestro medio. Evitamos de que cualquier persona reciba cualquier tipo de elogio, de exaltación. Cuando alguien habla de mí, alguna cosa, yo le digo, para ahí. No somos nada, somos solamente siervos. Queremos ser solamente aquellos que exaltan la persona de Cristo. Pablo decía, miren, algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, mas cada uno tenía su preferencia. Y al final, ¿qué dijo Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solamente ministros que sirven. Mismo el apóstol Pablo, él huyó de todo tipo de exaltación. En una iglesia verdaderamente conforme al proceder del Dios vivo, conforme al proceder de la casa de Dios, nosotros necesitamos únicamente exaltar la persona de Cristo. La iglesia como baluarte y como columna de la verdad. ¿Y qué sucedía en la época entonces? Vea bien eso ahí. Eso ya era en el final, en el año 60, después de Cristo. El apóstol Juan después. Ya Pablo había muerto. El apóstol Juan, después en los años 90.
Él estaba en el exilio, en la isla de Patmos, como dice en Apocalipsis capítulo 1. Vuelve del exilio y va a visitar. ¿Cuál es la primera iglesia que él pisa? Éfeso. Él vuelve a Éfeso. ¿Para qué? Para restaurar lo que estaba entrando en degradación. Hermanos, hermanas, lo que quiero mostrar para ustedes aquí, el principio de la degradación de la iglesia, se tiene desde el primer siglo y continúa hasta los días de hoy. Solo que existe una cuestión. Dios, en toda era de su iglesia, Él siempre buscó levantar un grupo de personas que huyesen de la degradación, saliesen del proceso de degradación. Salir del proceso de degradación no basta con una cuestión solamente exterior, sino debemos rogar al Señor, buscar al Señor, para que Él pueda quitar de nosotros toda degradación interna. Como dice, no hay ninguno aquí que esté sentado que no tenga elementos de degradación. Una vez que usted tiene el viejo hombre, usted tiene elementos de degradación. Existe una línea que ciertos siervos de Dios predican, de que una vez usted fue salvo, usted no peca más. Es un gran error. Es un punto de degradación de varios siglos, porque miren, luego de que usted se sierva al Señor, se entrega al Señor. Miren, ¿cómo es que nosotros estamos? ¿Cómo se dice así? Estamos listos para ser arrebatados. ¿Será? La naturaleza del pecado sigue en nosotros. Si fuera así, el apóstol Pablo no habría dicho en Colosenses, haced morir vuestra naturaleza terrena. En Efesios, despojaos del viejo hombre. ¿Entienden? Se muestra claramente de que el engaño está en nosotros aún. Si el Señor Jesús, dentro de su palabra profética, Pedro dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Mateo 16, él dijo eso. Esa profecía se va a cumplir. El Señor puede encontrar en nosotros a su pueblo. ¿Será que puede? Un pueblo que puede vivir en la más alta pureza de su palabra, viviendo la iglesia como debe ser vivida. Hoy se tienen muchas cosas que también contaminan la iglesia. Hoy muchas personas, para que sean atraídas, ¿cuántas cosas deben ser hechas para poder atraer la atención de las personas? El mundo mismo ha entrado para dentro de la iglesia. Métodos humanos, incluso métodos de convencimiento. Coaching, también llamado. Ustedes conocen eso, coaching, que se da en empresas. Ahí se convierten en pastor coaching. Para poder hacer un coaching, de poder mover gente con motivación. Cristo no le motiva. Entonces nada va a poder motivarle. Yo estoy aquí, motivado por Cristo. Llueva o no llueva. Yo estoy aquí atraído por Cristo y no por otras cosas. Hoy muchos buscan para cura a Jesús, por prosperidad, por bienestar material. Buscan por paz humana. Buscan por tranquilidad. Jesús. Buscan por eso. Mas Jesús quiere de que por encima de todo eso, usted lo busque a Él por encima de todo eso. Seremos los que buscan a Él, que murió por nosotros y resucitó. Más que propiamente lo que Él puede hacer es darse a nosotros. Miren, nuestras oraciones muchas veces, no sé si hablé eso la anterior vez aquí, también no recuerdo.
Nuestras oraciones están repletas por cosas que son físicas, pedidos de cosas físicas. Y pocas veces oramos por nuestra salud espiritual, por nuestro progreso espiritual, por nuestro amor por Dios, por consagración más por las cosas espirituales. De nuestra boca sale muchas cosas. Señor, salud. Señor, empleo. No es de que no debamos orar más. No estoy condenando eso. No, yo estoy queriendo ayudarles, hermanos. Nuestra oración debe estar dentro del patrón que el Señor nos enseñó. Debemos colocar a Dios en primer lugar. Jesús cuando oró, todos conocen hasta de coro. Yo no sé hasta ahora el Padre Nuestro de memoria. Mateo 6, ¿no? Versículo 9. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. Aquí no es para repetir. Infelizmente lo que sucede en la tradición es orar el Padre Nuestro como si fuese una oración de repetir. Jesús no quiere que repitamos. Jesús dijo que las vanas repeticiones para nada sirven. La tradición a lo largo de los años arruinó al pueblo de Dios por las vanas repeticiones. Yo voy a hacer esa oración para repetir. No es eso que le va a hacer la diferencia. La oración para Dios es la que viene de nuestro corazón. Tiene que venir de nuestra sinceridad para con el Señor. Las palabras del propio Espíritu colocadas dentro de usted y de mí. No palabras repetidas, oraciones hechas en base a repetición. Tenemos que tener cuidado con eso. Usted suspira ahí, decir como el fariseo, Señor, tú sabes que yo ayuno de cierto en cierto tiempo, yo soy bueno, no cometo pecados. Yo oro 3 veces, ayuno 2 veces por semana. Es muy bueno. Mas ¿cuál es la oración que subió al Señor Jesús? Señor, ten misericordia de mí. Soy pecador. Jesús no está detrás de grandes oraciones. ¿Cómo se dice? Grandes composiciones. Jesús quiere oraciones sinceras. Entonces, cuando Él enseña esta oración aquí, Él enseña el principio de la oración. Nosotros como pueblo de Dios, que somos pueblo de Dios. ¿Quién es pueblo de Dios? Levante la mano. ¿Quién se siente hijo de Dios? Levante la mano. Si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, somos la casa de Dios. Tenemos que preocuparnos primeramente con las cosas de la casa de Dios. Y las cosas de nuestra casa, conforme a la palabra nos dice, serán añadidas. Eso es promesa. No una hipótesis, es una promesa. Cuidemos del reino de Dios en primer lugar, de la parte espiritual de nuestra vida. Y las cosas serán añadidas. Mas el Señor quiere que oremos por todas las cosas, sí. Mas no quiere que oremos solamente por las cosas grandes, sino por las cosas pequeñas. Porque Él ama cuando usted y yo tenemos total dependencia de Él. Porque fue Él quien nos hizo, somos de Él. Fue Él quien nos compró. Y a Él le pertenecemos. ¿Correcto o no? ¿Usted se siente o no esclavo de Cristo? ¿No? Yo me siento. Yo me siento esclavo de Cristo. La palabra de Dios nos dice que somos siervos del Señor. Mas la palabra también dice esclavos. Pablo era esclavo de Jesucristo. Sí, esclavo. Antes usted y yo éramos esclavos del pecado. Hoy somos esclavos de Jesús. Mas no en el sentido de opresión. Mas sí en el sentido de que el Señor es nuestro dueño. Él pagó un precio por nosotros. Correcto, es en ese sentido ahí. Pablo dijo, yo soy prisionero de Jesús. No tengo la libertad de hacer cualquier cosa.
Por eso dentro de la casa de Dios, hermanos y hermanas, no tenemos esa libertad de hacer lo que queremos. Mas infelizmente, muchos no tienen esa percepción y hacen lo que quieren. No vuelven a la palabra porque no conocen la palabra y tal vez conocen, mas no quieren vivir. Entonces la oración del Señor en el principio es muy clara. Primera cosa, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Indica de que en nuestra vida, toda nuestra vida, lo primero, el nombre de Dios debe ser santificado en nuestro vivir. ¿Qué significa eso? Encima de cualquier otra cosa, el nombre del Señor debe estar en el tope. Debe estar en el control y gobierno de nuestras vidas. Como cantamos en ese cántico sobre invocar el nombre de Cristo. Tu nombre es fuerza, tu nombre es cura. Y yo le pregunto, todos ustedes conocen la palabra. ¿Dónde dice la Biblia que no hay otro nombre que merezca ser invocado, confesado? Nombre que está encima de todo nombre. ¿Dónde está eso? Filipenses. Filipenses capítulo 2. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Puede dejar marcado Mateo ahí, más vamos a ver. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo, eu vou ler do 5 em diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Ve aquí esto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sale del trono y va descendiendo, descendiendo y descendiendo, hasta la peor condición humana, que es la muerte de cruz. Para quien no sabe, la muerte de cruz era la muerte más vergonzosa para un criminal. Y Jesús fue considerado un criminal, siendo que Jesús no lo fue. Mas para cumplirse Isaías capítulo 53, Él tenía que ser contado como transgresor. Y Él fue considerado así. Y tuvo la peor muerte de la época. La muerte más sufrida y vergonzosa, la muerte de cruz. Fue hasta donde ningún ser humano descendía. Mira el trayecto de Jesús, desde el trono hasta la muerte de cruz. ¿Cómo se dice esto? Es una descendida en caída libre, más para poder subir ahora, una subida suprema. Él tuvo que hacer, miren, Él para subir como nadie más puede subir. Es lo que sucedió luego de su muerte. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre que estaba por encima de todo nombre? El nombre de Jesús. Vamos a decir Jesús. El nombre que está por encima de todo nombre. No tenga vergüenza, hermano, hermana, de confesar el nombre de Jesús. No tenga vergüenza de invocar el nombre de Jesús, porque el nombre que está por encima de todo nombre no es el nombre. Miren, no estoy diciendo que es el nombre de Dios. Dios es el Dios supremo. Mas aquí existe un nombre que fue dado para todos nosotros, seres humanos, y que está encima de todo nombre. Dios le exaltó así. Jesús, el nombre que está por encima de todo nombre. Entonces, nosotros no tenemos vergüenza de confesar el nombre de Jesús, el nombre que está por encima de todo nombre. Y aún más, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, usted decir, Jesús es el Señor. Usted confesar, Señor Jesús. Usted decir de su boca, Señor Jesús. Usted necesita ver
de que es para nuestra lengua, es confesar. Hoy decimos así, mas yo pienso en el corazón. No dice aquí pensar en el corazón, aquí dice de que la lengua confiese. ¿Sabe por qué la lengua confesar? Para que usted claramente se identifique frente a todos de que usted pertenece a Él y que Él es su Señor. Es aquel que gobierna su vida. Él es suyo y usted es de Él. Él murió por nosotros, pagó un precio por nosotros. Por eso es inestimable. Volviendo a Mateo. Santificado sea tu nombre, el nombre de Dios sea santificado. Y también sabemos que Jesús es Dios. Y al final vemos claramente el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, teniendo el nombre exaltado por encima de todo nombre. Versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando dice, venga tu reino, ese reino, si vamos a buscar en el griego, significa gobierno, dominio. ¿Correcto? Entonces es clamar en nuestra oración, Señor, venga tu gobierno sobre mi vida. Venga tu gobierno sobre mi casa. Venga tu gobierno sobre mis negocios. Venga tu gobierno sobre mis servicios, Señor. Venga tu gobierno sobre cada área de mi vida. Ahora voy a decir una cosa. Cuando no tenemos el gobierno de Dios, nosotros que somos de Dios, nuestra vida entra en un caos. Las personas del mundo que no conocen a Dios, ellos no necesitan clamar por el gobierno de Dios, porque ya son esclavos de Satanás, como nosotros éramos también. ¿Concuerdan o no? Éramos esclavos de Satanás. Ellos no tienen que clamar, por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. ¿Sabe qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es llevar el gobierno de Dios a las personas. El día que usted se rindió a Jesús, usted no se rindió diciendo, qué bueno, ahora voy a ser un cristiano, buen creyente. No, usted se rindió para ser gobernado ahora por aquel que lo creó. Y aquel que es más que eso, dio su vida por usted. Una vez que el gobierno es bien hecho por alguien que sabe gobernar, el pueblo es feliz. Ese versículo que conocemos. Feliz es la nación que conoce a su Señor. Muy conocido, mas poco vivido. Todo el mundo ora, Señor, ven a gobernar nuestra nación. Y el Señor dice, ¿cómo voy a gobernar la nación si ni consigo gobernar tu vida? Usted quiere de que se cambie de gobierno para que el Señor gobierne la nación, mas ni su vida es gobernada. Dice, venga a tu reino y queremos que se aplique a nuestra nación, mas ¿qué hay de nuestra vida? Si el Señor no gobierna, no hay un cambio. Y si no, ¿cómo va a cambiar la nación si nosotros siendo pueblo de Dios no cambiamos? 50 personas gobernadas por Dios aquí, diciendo, venga a tu reino. Eso va a causar un impacto muy grande en este país. Gobernados por Dios. Ahora, ser gobernado por Dios significa de que yo y usted necesitamos someternos a los procedimientos de la casa de Dios. Existe un gobierno. Una vez yo estaba en un avión. No sé cuál era el vuelo. De repente, salió una mujer de la cabina. Les dijo. 4 mujeres ahí le dijeron, ella es piloto. Wow. Y yo dije, wow, hoy estoy en un avión gobernado por una piloto. Mas yo pregunto, ¿cuántas noticias oyeron hablar de pilotos que llegaron ebrios a
pilotear, usted va a subir a aquel avión. Com certeza falaria, por favor, troque Yo con de pasaje. certeza Tem muda diría, cámbienme de pasaje de vuelo, por favor. No voy a subir a este avión. sobre o governo de Cristo, haverá algum problema Sobre el gobierno de Cristo, ¿habrá algún problema na sua vida? en su vida? Não. No. Você tem certeza disso que não? ¿Usted tiene certeza de eso? Então, por que Absolutamente. às vezes a gente toma decisão? Entonces, ¿por qué a veces tomamos decisiones aún así? Por que muitas vezes ainda a gente toma decisão? A la ligera, tomamos decisiones Por así. quê? Aí eu vou dizer, ¿Saben por qué? Yo voy a decirlo. da degradação está em nós. Porque el elemento de la degradación está en O elemento nosotros. da degradação, Elemento de degradación independência. es así. Genera independencia de Dios. Satanás, ele na sua Satanás, natureza caída, él en su naturaleza caída, e no velho homem que ele y en el viejo hombre trabalhou e degradou, né? que él trabajó y degradó. Nosso ser foi degradado pelo pecado. Nuestro ser fue degradado por el pecado y entró dentro de nosotros. Y entró un factor llamado independencia. No dependemos de Dios en todas las cosas. Son señales claras de que estamos sujetos a la degradación. Mas si usted y yo aprendemos en todas las cosas que están ligadas al Señor, ahí en oración lo llevamos delante de Él y oramos, Señor, cada sector de mi vida, gobiérnalo y lo entregamos al Señor. Y cada vez que usted le entregue cada área al gobierno del Señor, usted va a tener alguna ansiedad. Como é que diz o hino aqui que nós cantamos? O 3? ¿Cómo dice el himno que cantamos aquí, el número 3? Quero invocar o nome Cristo sobre a ansiedade. Quiero invocar el nombre de Cristo por encima de miedos y ansiedades. Cuando usted tiene ansiedad, ¿quién tiene ansiedad aquí? Miren, no tenemos a quién agarrarnos, sujetarnos cuando tenemos ansiedad. Mas usted dice, yo tengo Cristo. Mas usted no queda ansioso aún. Yo soy hijo de Dios. Mas un hijo de Dios que no busca a Dios. Basta. Ser hijo de Dios solamente. No, usted necesita buscar y creer. Usted y yo necesitamos buscar y creer. ¿Está de acuerdo conmigo? Invocar el nombre de Jesús por encima de la ansiedad y el miedo. El mundo trae hoy mucha ansiedad. Y más que todo eso que el mundo trae, es lo que Satanás trae. Porque miren, Satanás es el que tiene pavor. Miren, él es el dueño del miedo. Viene a amedrentar a todas las personas con miedo. Y con miedo él controla todo. Todas las cosas que suceden en este mundo hoy, si miramos a la sociedad hoy, usted se siente seguro en la sociedad actual. Vivimos en Suiza, un país considerado uno de los más estables del mundo. ¿Es aún estable como 20 años atrás? ¿Quién vive más de 30 años aquí? ¿Quién nació aquí en Suiza? Eric, tú naciste aquí, mirando a la Suiza de hoy. Es la misma Suiza de hace años. ¿Perdió estabilidad? ¿Está perdiendo? ¿Sí? Miren, un país, Europa, considerado siempre el primer mundo. Miren la situación en la que está hoy. ¿Dónde está la estabilidad? Hermanos y hermanas, vamos a aprender a salir de la utopía y el engaño que este mundo intenta mostrarnos. Que el mundo considera estable, mas no es así. Porque no se tiene Cristo y así nunca se será estable. El mundo hoy no, desde la época ya del Señor Jesús, incluso antes, el apóstol Juan dijo, el mundo ya está debajo del dominio del maligno. Jesús dijo claramente, el príncipe de este mundo. Entonces, hermanos y hermanas, yo hago esa palabra de advertencia a todos. No crean que este mundo va a seguir estable. No se va a estabilizar. No va a estabilizarse. Las cosas van a desestabilizarse cada día más.
Y va a parecer en un momento que va a estar estable. Y eso se refiere a la gran tribulación. 3 años y medio de gran estabilidad. Un momento en el que muchas personas van a ser tomados por sorpresa, incluso creyentes. Entonces ya advierto aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo no va a ser estable y nunca va a conseguir ser estable. Y eso lo dice la palabra de la Biblia. Porque el Señor va a establecerlo todo en nuevos cielos, nueva tierra. Él va a venir para establecer el reino de justicia y de gloria. Ese es el gobierno de Cristo. Entonces, este mundo no va a mejorar. Usted puede ver a quien sea. Puede votar en cualquier partido. Puede votar por cualquier candidato. No va a haber estabilidad. Porque el mundo ya está bajo el control del maligno. Entonces, si usted y yo colocamos nuestra esperanza en ellos, si quitamos nuestras esperanzas de todo eso, mejor dicho, nosotros vamos a tener esperanza solamente en uno, y es nuestro Señor Jesús. Él tiene conocimiento de todo y Él sabe todo. Toda la autoridad hoy está en sus manos. El Señor Jesús cuando resucitó, Mateo 28 dijo, toda autoridad de los cielos y de la tierra me fue dada. Satanás tiene su control, su autoridad, mas está debajo de la suprema autoridad, que es la autoridad de Jesucristo. Entonces yo pregunto, hermanos y hermanas, nosotros día a día aprendemos a orar. Señor, venga tu reino sobre mi vida y en cada detalle de ella. Venga tu reino, Señor, tu gobierno sobre cada aspecto de mi vivir. No se desespere. No entre en ansiedad. Aprenda a entregar todo en oración al Señor. Y cada vez que usted entrega, necesita soltarlo. No entregarlo y ahí decir, Señor, te entrego mis preocupaciones. Yo te entrego. Yo te entrego, Señor. Usted entrega y suelta. Entonces el Señor dice, ¿tú crees que puedo hacerlo? Entonces entrega, suelta. Eso es traer el reino de Dios a nuestras vidas. ¿Concuerdan? Mismo que no concuerden, es así, hermanos. Después de usted traer el reino de Dios a su vida, el gobierno de Dios a su vida, sobre nuestras vidas, cuando usted santifica el nombre del Señor, trae el gobierno de Dios a su vida. Versículos 11 y 12. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay cosas materiales que podemos pedir. El Señor va a cuidar de nosotros. Yo ya también pasé hambre, necesidad, mas gracias a Dios. Pasamos por dificultades. Si nosotros preguntamos aquí, ¿quién no pasa dificultades? Especialmente nosotros que vinimos de otro continente. ¿Cuántas cosas ya pasamos? Mas el Señor nos cuidó, ¿por qué? Porque somos de Él. Nunca nos dejó solos o nos abandonó, porque somos de Él. Él siempre va a darnos el pan nuestro de cada día. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa nuestro relacionamiento con los hermanos. En el reino de Dios, donde se tiene el gobierno de Dios, no existe yo y usted, existe solamente Cristo. Entonces, así como Cristo me perdonó, el Señor habló en Efesios, perdonaos unos a otros. Cuando yo no perdono a un hermano, a una hermana, no perdono a mi cónyuge, a mi hijo, a mi hija, a veces nos sentimos mejor que Cristo, disculpen por decirlo así, mas miren, usted perdona a sus enemigos. Necesitamos aprender a vivir Cristo en nuestro día a día. No es imitar a Cristo solamente, miren, la Biblia nos dice imitar más, es vivir la vida que ya está en mí y en usted. Permitir que esa vida se desarrolle. Necesita desabrocharse, crecer, ser liberada y ser desarrollada en usted y en mí. Eso se llama crecimiento. Se llama crecimiento, madurez espiritual. Ahí en el versículo 13 dice,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabe que nós ainda vivemos nessa terra. Jesús sabe de que aún vivimos en esta tierra. La oración de Él es, en Juan 17, no pido que los quites del mundo, mas sí que los guardes del mal. Ele sabia que o mal está. Él sabía que el mal está ahí. Nós queremos que o Senhor tire o mal. Nosotros queremos que el Señor quite el mal. Mas eu quero que eles aprendam que a se guardar do mal. Él dijo, Señor, no quiero que los quites del mundo, mas guárdalos del mal. Por um lado, o Senhor nos guarda. Tenemos que ser guardados del mal. El Señor por un lado nos guarda, mas nosotros también tenemos que guardarnos. Com respeito às situações das paixões da mocidade, Paulo não disse Se habló a Timoteo de las pasiones de la juventud, pasiones juveniles. Pablo no le dijo, en nombre de Cristo, enfrenta. No, le dijo, huye. Así también de las pasiones juveniles. foge. Huye. Às vezes nós espiritualizamos demais as coisas, querendo enfrentar tudo. A veces espiritualizamos mucho las cosas, queremos enfrentar, mas hay cosas de las cuales debemos huir. Apartarnos. Embora nós tenhamos toda a autoridade, mas a palavra mostra claramente. Aunque tengamos toda autoridad, la palabra nos muestra claramente, tenemos que huir. Das paixões Huye también de las pasiones juveniles. guardar, Entonces, ¿cómo usted va a guardarse? busque com os de coração puro. Dice, busque con los que de corazón puro. Segue, isso está em 2 Timóteo. Esto está en 2 Timoteo, capítulo 2. Sigue la fe, la justicia, la paz y el amor, con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Sabe o que significa isso? Não enfrente sozinho a sua vida cristã. Você precisa do corpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No enfrente solo la vida cristiana. Usted tiene el cuerpo de Cristo. A veces sufrimos porque nos aislamos. Quer isolamento? Dios no quiere que nos aislemos. Dios no quiere aislamiento cristiano. Sozinho, eu vou. Ah, estoy solo. Yo no aguanto más. Tantos problemas que ya pasé con tanta gente. Yo quiero permanecer solo aquí en esta esquina, solo. Eso no existe en el cuerpo de Cristo. Usted y yo no fuimos llamados para quedar aislados. Na edificação junto, Exactamente en la edificación juntos es que aprendemos moer. Tem um versículo em Provérbios. a molernos. Existe un versículo en Proverbios Fala assim, o ferro com o ferro que dice así: corta, né? el acero con el acero se afila, Um amigo para com o outro, né? y así un amigo con el otro. Significa o seguinte, quanto mais Entonces significa lo siguiente: cuanto más yo convivo con los hermanos, por más diferencias que hayan, corpo, pode todos dentro del mismo cuerpo, puedo decir una cosa: afiar o irmão, para que você el Señor afila a usted y al hermano para que estén bien afilados, no para atacar el uno al otro, sino para juntos atacar al enemigo de Dios. Amén. Agora, quando você foge do afiar, Ahora usted, cuando huye, vai ficar cego. Por isso, usted va a quedar seco si usted huye de ese afilar. Por eso alabado sea el Señor por los hermanos, por su multiforme sabiduría, pessoas tão diferentes, de colocar personas tan tão diferentes, diferentes um do outro. con un pasado, un vivir tan diferente, cultura diferente, naciones diferentes, hábitos diferentes, Gostam de outro. Você vai ver. Na hora que for hábitos diferentes, cosas diferentes que nos gustan, como servir, vai ter muitas. opiniones de cómo servir, van a haber muchas. É assim, o que deve ser assado. Uno dice, no, tiene que ser así, no, tiene que ser de este otro modo. Tá bom. Mismo que sea servido, hermanos, miren, el asunto es de que se sirva. De jeito, sei de outro. Ah, si es de un modo, de otro, hermanos. Isso, uma briga por outra. Pelear por causa de eso y tener una pelea y discusión y perderlo todo, no, hermanos. Não é? Hoje vocês viram 3 irmãos conduzindo aqui. Vieron 3 hermanos hoy conduciendo aquí la reunión. Cada um teve o seu jeito, não teve? Cada uno tuvo su manera, ¿o no? Não é? O Diogo foi de um jeito, Diogo fue de una manera, o Geraldo foi do outro, Geraldo fue de otra, do outro. E eu sou de outro. São 4 pessoas diferentes. y cada uno de manera diferente. Aleluia. Os 4 Mas aleluya, los 4, expresando Cristo de la misma manera. Então, qual que é o jeito melhor? Seu ¿Cuál es la mejor manera? o jeito ¿El mío o el suyo? No, la mejor manera es la manera de Cristo. é o que Si usted está en Cristo, es lo que interesa. Mas eu não gosto do jeito daquele irmão. E o irmão Mas a mí no me gusta la manera de ese hermano. Si no le gusta esa manera, usted tiene que buscar hacer de la manera de Cristo. Hermanos, hermanas, no nosso processo Cuidado. na casa de Deus, en nuestro proceder en la casa de Dios, para la verdadera edificación, pelas suas tradições, no sea comandado por sus tradiciones, de ser, por pelo su seu modo de manera de hacer, de pensar. colocar tudo Usted isso no necesita lugar primeiro. Cruz de Cristo. colocar eso primero en un lugar, y es la cruz de Cristo. Pela cruz Luego de que eso pasa por la cruz de Cristo, é só lo que sobra del otro lado es solamente Cristo. ó, foi embora.
Su opinión se va. Su opinión se va. ¿Entienden lo que quiero decirles? Você vai aceitar o irmão e a irmã do Usted jeito ahí va a que é? aceptar al hermano y hermana de la manera en que es. Aceitar do jeito Cuando que é? digo aceptar Quer dizer, como es, então no quiere decir, ficar pecando. ah, Não é nesse entonces sentido. puede quedar pecando, hermano, y hacer lo que usted quiera. No, no es en ese sentido. La Biblia es muy clara. Es en el sentido de todos nosotros estamos en el proceso de transformación, ¿sí o no? ¿Quién está 100% transformado aquí? Nadie. Entonces estamos en un proceso. Estamos desarrollando nuestra salvación. ¿Qué significa transformación? Estamos siendo moldeados a Cristo aún. Alabado sea el Señor después de un año. Na verdade, dia 18 forma ano, né? Que nós temos. Día 18 Mas, tudo bem, ano. se cumple un año. Mas yo puedo decir, Quem se viu há ano atrás e se vê ¿quién hoje, sirvió un año atrás y sirvió hoy? certeza que houve. Yo tengo certeza de que hubo más crecimiento. Certeza que há mais Yo tengo Cristo que certeza ano atrás. que hay más Cristo hoy que un año atrás. Y eso va a ser muy próximo, muy grande la próxima vez que nos encontremos. Va a ser mucho mejor. Como a irmã Leila está bonita, não externamente apenas, mas Y vamos a decir, tal hermana, no, está muy linda, muy linda. Y no hablamos físicamente solamente, sino hablamos de la belleza de Cristo siendo expresada. ¿Concuerdan o no? vejam Cristo em Las nós personas a que cada vean dia. Cristo en nosotros cada día. O irmão Dom falou, acho que foi o irmão Dom que falou, que as pessoas, quando elas percebam, El hermano habló puxa, temprano de que passou alguém aqui, las personas puedan percibir, ah, pasó alguien aquí, alguien diferente. que, Pasó alguien aquí. né, deixou um perfume aqui diferente. Dejó un perfume aquí. Dá um testemunho engraçado. Ontem à noite, fui levar Ayer en la um noche, pro carro. llevando unas cosas al carro. Cuando entro, Ué, a Débora passou aqui? digo, Débora pasó aquí, Não, porque ela estava lá em casa. porque ella estaba en casa. Era o mesmo ¿Por qué perfume dije que ela eso? usa. Porque se pudo oler el perfume que ella usa. Uau, Débora passou Wow, aqui? Débora pasó por Se aquí. eu tivesse de olho fechado, Si yo estuviese de ojos cerrados, yo hubiera dicho, Débora está aquí, porque o perfume que ela usa. porque es el perfume que ella usa. Hermanos, Na casa de Deus, dentro de la casa de Dios, nós precisamos exalar uma coisa só. todos necesitamos exhalar una sola cosa, el aroma y perfume de Cristo. Amén. E é isso que Deus quer. Eso es lo que Dios quiere. Nas nossas casas. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras O casas. governo de Deus, Gobierno de Dios, como disse nessa música que nós cantamos, como dice en este himno que cantamos. Número 3. em minha família eu clamo o santo En mi familia yo clamo el santo nombre de Cristo, el nombre de Cristo siendo exaltado en nuestra casa. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Então, Entonces, a comunhão de hoje, la comunión de hoy, que já completou já, creo que ya se completó. Más de una hora. mais de uma hora? Es más de una hora. Uma hora já, não tá nós. Una hora ya, wow. Eu Entonces, deixo essa comunhão yo dejo pra vocês. esta comunión para ustedes. Falei alguma coisa muito forte, Perdón si hablé alguna cosa muy fuerte, más espero bravo comigo, que nadie salga enojado de aquí conmigo. bem? Amén. Espero que essa Más espero de que esa palabra pueda entrar en cada uno de nosotros y fructificar. Estamos en un periodo de la iglesia en la cual el Señor está trayendo a la iglesia, todo su cuerpo, todo su pueblo, a un periodo de rescate. precisamos fugir Necesitamos huir de toda la degradación, externamente e internamente. externamente e internamente. Queremos que o Senhor tenha em nós, Queremos que el Señor tenga en nosotros su de iglesia, fato, como Ele quer, de hecho, como Él quiere, preparada para a sua ataviada y preparada para su regreso. Como Jesus, quando veio a primeira vez, não Así como Jesús cuando vino la primera vez, no encontró en los religiosos mas encontrou un pueblo para Él venir, irmãos. mas encontró un grupo de hermanos Nem as duas, nem os 10 dedos da mão. que no llenaban ni los 10 dedos de la mano, Ele voltasse, mas dio perdão, para que ele la base para que Él viniese la primera vez. poder vir a sua segunda vez, Ahora, para poder venir la segunda vez, para buscarnos, encontrar Él necesita encontrar una base fuerte entre su pueblo como iglesia, pura, santa y sin defecto, sin mancha, sin arruga. esse povo. Y Él está buscando ese pueblo. Que o Senhor Entonces, que el Señor trabaje en cada uno de nosotros saiamos de tudo aquilo que para que salgamos de todo aquello que tiene elemento de degradación fora de nós e dentro de nosotros y fuera de nosotros y podamos dar al Señor una base conte comigo. para que el Señor pueda volver. Señor, cuentas conmigo para restaurar lo que quieres restaurar, que podamos decir eso. Amén.
Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Gracias al Señor por este mensaje que nos viene a mostrar, hermanos. Ha sido una palabra muy fuerte en algunos momentos, más hermanos, es el Señor hablándonos. Señor Jesús, a cada uno de nosotros, viniendo a poder rescatarnos, restaurarnos y poder, hermanos, ¿no?, transformarnos, restaurar nuestro ser, restaurar nuestra vida, poder quitar esos elementos de degradación, que podamos solamente verlo a Él, no ver a nadie más, no ver ni izquierda ni derecha, solamente verlo al Señor. Amén, Señor Jesús. Hermanos, gracias al Señor porque podemos oír la voz del Señor en nuestro diario vivir, cada día, hermanos. Podemos buscarlo en la palabra, en la oración, en cantarle himnos, Señor Jesús, en meditar en su presencia, Señor Jesús, en profetizar incluso, hermanos, hablar con el Señor, hablar la palabra. Hermanos, gracias al Señor porque podemos cada día, hermanos, conocer más al Señor, buscar más del Señor y ganar más de Él. Y Señor Jesús, dar al Señor un espacio adecuado para que Él pueda trabajar y transformarnos. Amén, Señor Jesús. Hermanos, les animamos a continuar disfrutando de la palabra, les animamos a compartir esta palabra en nuestras redes sociales, dale un me gusta, eso ayuda a que la plataforma de YouTube recomiende este video, este mensaje para más personas. Así también, hermanos, les animamos a dejar un comentario, la porción que hayamos ganado. Y Señor Jesús, hermanos, vamos a continuar con una comunión más, Señor Jesús, en los siguientes días. Entonces estemos atentos a las redes sociales para que de esa manera podamos estar disfrutando juntos, rumiando la palabra. Y pues, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad y no dejemos de disfrutar de nuestro amado Señor y su palabra. Jesús es nuestro Señor.